La 8. Número 9. Inducción electromagnética. Y la 8. Ya ahorita las tengo. Inducción electromagnética. ¿Qué sabemos nosotros? Un imán, que es el que tenemos acá, bueno, este imán tiene dos polos. Todo imán tiene dos polos. Recuerden que los imanes no tienen la posibilidad de que al dividirse me quede en un lado el positivo y aquí el otro lado. No. Así sea una parte muy pequeña de ese imán, siempre va a tener ¿qué? Los dos polos, ¿cierto? Y un polo me genera líneas de entrada y el otro polo me genera líneas de salida, ¿cierto? Entonces cuando nosotros aplicamos aquí sobre él, nosotros podemos ver que las líneas de entrada y las líneas de salida de ese campo magnético que él genera y sus dos ¿qué? Sus dos polos, ¿sí? Es muy fina esta limadura, pero ustedes pueden ver acá hay un polo y acá está ¿qué? El otro. Observen que por más que yo suelto acá, aquí, ¿qué observan? Miren cómo se da que quienes están aquí. Bueno, aquí en la mitad es la típica gráfica que ustedes encuentran en el libro de física ¿en qué? En imanes. Entonces, aquí en la mitad ven que vemos unas líneas curvas acá, que son las que se forman entre estos dos que son ¿qué? Los polos. Pero si ustedes ven, este polo está todo lleno, todo negrito, ¿sí? Mientras que acá se ve blanco. Aquí las líneas son ¿de qué? De salida. Y aquí todas las líneas son ¿de qué? De entrada. Porque por un lado salen y por el otro lado entran. Exactamente así hay alrededor ¿de quién? De la Tierra, ¿sí? Hay esas líneas del campo magnético que están, bueno, ese campo de la Tierra es un campo electromagnético, ¿no es cierto? Depende no solamente de la parte magnética, sino también de la cantidad de cargas que se están moviendo todo el tiempo. Pero siempre tienen estas dos polaridades. Bueno, entonces yo puedo ver, si yo por ejemplo voy moviendo acá, yo puedo ver perfectamente que en un lado entra y en el otro sale. ¿Cómo lo veo? Yo veo que en una parte está como acostado, mientras que en la otra parte se ven las pintas como paraditas. Miren. Sí, correcto. ¿Sí? Se van como acostando para un lado y se van parando hacia el otro. ¿Eso de qué depende? De si salen o si entran, ¿cierto? Y eso está determinado ¿por quién? Por el polo, ¿sí? Por el polo. El polo que me determina, pues, obviamente, el valor del campo. Miren, ahí la ven perfectamente. Miren acá y miren acá. Todas estas son ¿de qué? De entrada. Y estas todas son ¿de qué? De salida, ¿sí? Entonces yo lo puedo observar ahí perfectamente y veo cómo funcionan los dos polos del imán, ¿cierto? Bueno, esto es cuando nosotros tenemos un elemento que, como en este caso, es con características, o sea, es un imán. Bueno, ahora ubiquemos estos dos. Ahí es atracción. Y sí, aquí hay una atracción. Bueno, entonces nosotros observemos aquí. Ay, lo siento. Lo siento. La idea es mirar ahí qué es, dónde están ubicados quiénes, los polos, ¿no es cierto? Igual que vimos ahorita, también tenemos muy claro cuáles son de qué, de entrada y cuáles de salida, ¿cierto? Porque pues eso siempre lo vamos a tener en cualquier tipo de elemento que sea magnético, ¿sí? Siempre lo vamos a tener en el elemento magnético. Pero nosotros podemos crear este mismo efecto a través de ¿qué? De un campo electromagnético. O sea, cuando la carga comienza a moverse a través del hilo conductor, a su alrededor genera ¿qué? Un campo que es de tipo electromagnético. Bueno, vamos a mirar cómo sería, cómo se comporta esto. Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos ¿qué? Una fuente, ¿cierto? Ahí, ¿dónde está todo? Ah, está aquí. Aquí nosotros, aquí. Entonces, esto es un selenoide, ¿cierto? O sea, en la parte hay diferentes formas de ¿qué? De embobinados, ¿sí?
La más común, ¿cuál es? Esta, que es el selenoide, que son ¿qué? Varias espiras enrolladas. La otra que también es muy común es el toroide. El toroide es este es núcleo que está aquí, es así, redondo, así. Y todo el embobinado viene ¿qué? Alrededor, ¿no es cierto? Para este necesitamos una corriente. El imán es capaz de generar ¿qué? Con su movimiento una corriente, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a mirar aquí si eso es cierto o no es cierto. Entonces vamos a utilizar, acá tenemos un elemento que nos permite visualizar aquí ¿qué? Solamente el potencial. Entonces vamos a mirar acá. Nos va a mostrar que hay ¿qué? Que hay aquí adentro hay un campo eléctrico, ¿sí? Un potencial. Bueno, entonces aquí yo tengo una bobina, ¿sí? Y tengo ¿qué? El imán. Gracias. Entonces, observen. Bueno, este imán yo lo llevo, tan pronto yo empiezo a ubicarlo aquí, ¿qué pasa con la aguja? Se deflecta. Si yo dejo el imán allí quieto, eso se queda allí quieto. Porque recuerden que ese campo se induce es por el ¿qué? Por el movimiento. Entonces, si yo lo tengo aquí en movimiento, ahí voy a tener ¿qué? La corriente, ¿sí? La corriente. Ahí me está generando una corriente. Es lo mismo que yo haga esto, observen bien la aguja, a que yo introduzca por el otro polo. A ver, ¿qué cambia? ¿Qué cambió? La dirección, la polaridad. ¿Hacia dónde se movió quién? La aguja. Entonces, cuando yo lo tengo acá, miren, hacia acá primero, ¿sí? Hacia acá. En cambio aquí, ¿hacia dónde coge primero? Hacia allá, ¿sí? Hacia allá. ¿Bien? Y yo puedo ver cómo este imán, él solito, me está induciendo ¿qué? Esa corriente, ¿cierto? Que está la característica que tiene este tipo de materiales, este tipo de elementos que son imanes. Bueno, ahora les decía que uno puede generar lo mismo, pero ¿a través de qué? De una corriente. Entonces ahora vamos a colocar ¿qué? Aquí vamos a mandar un potencial. Ese potencial vamos a manejar. Aquí ya sabemos que hay ahí 20. Lo que necesitamos es que acá que haya pues una corriente, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ubicar esta bobina aquí dentro. Aquí así. Y nuevamente lo que vamos a hacer es que observar la aguja. Bueno, entonces que mandamos el voltaje aquí y que dejamos quieto eso ahí. No, que sabemos que lo que genera es que el movimiento. ¿Sí? Entonces yo lo muevo aquí y observo, pero es muy poco lo que se mueve. ¿Qué le hará falta a esto? ¿Qué le hará falta a eso? Más voltaje. No. ¿Qué le hace falta a eso? Que guarde la... ¿El conductor? Un conductor. ¿Por qué? Porque sin él No hay donde haya no hay donde se genere ¿quién? Ese campo electromagnético, o sea, donde esté el campo magnético que está generándose acá. Entonces yo ahora lo prendo acá y lo muevo y observen la diferencia, ¿no es cierto? Ahí sí puedo ver perfectamente, porque ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que la corriente es la que genera, el movimiento de la corriente es el que genera ¿qué? El campo, ¿cierto? Pero para que sea un campo electromagnético tiene que haber ¿qué? Un elemento conductor, un núcleo, para que él sea el elemento que se vuelve como ¿qué? Como imantado, ¿sí? Mientras que solo tenga la corriente aquí, yo solo voy a tener ¿qué? Un campo eléctrico. Necesito el núcleo para que esa carga me genere el campo que es electromagnético. Y ahí yo lo puedo ver perfectamente, como si... Entonces yo como puedo aquí, solo con el movimiento, ver que ahí es una corriente que se está ¿qué? Induciendo, ¿sí? Una corriente que se está induciendo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿es claro esa parte? ¿Hasta allí? Bueno. Ahora vamos a mirar una aplicación de este. Entonces, esto es básicamente ¿qué? Lo mismo
mismo que acabamos de ver allí, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos una bobina, un selenoide, ¿cierto? Lo tenemos aquí, un material conductor aislado, ¿cierto? ¿Y qué? Un núcleo, porque ya sabemos que sin núcleo no tenemos ese campo, ¿cierto? Es necesario que haya el núcleo y es necesario que ese núcleo esté además en ¿qué? Movimiento. En movimiento. Hasta que tener cuidado porque esto si se deja conectado mucho tiempo, se quema. ¿Sí? Se quema, porque de todas maneras es una aplicación pero muy empírica de eso. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar es que realmente sí se genera esa corriente, ¿cierto? Sí se induce la corriente. Bueno, entonces para eso vamos a tener en cuenta, vamos a usar estos anillitos primero, a ver si lo conecto. Entonces yo miro el campo aquí y puedo observar que el campo es lo suficientemente grande para que él me mantenga, eso se llama el anillo danzante, ¿cierto? Ahí se me queda. Bueno, tan pronto yo desconecto, o sea, tan pronto deja de fluir la carga aquí, ahí mismo, ¿qué va a pasar? Que él va a caer. Bueno, si alguien quiere tocarlo para que se dé un calorcito un poquito. ¿Por qué? Porque eso genera ¿qué? Bueno, muchísimo calor. Miren, este es más grande y aún así lo alcanza, lo sostiene perfectamente, ¿cierto? ¿Sí? Miren, este todavía es más. Sí, miren. ¿Es aluminio o es qué? Sí, es aluminio, porque de todas maneras es un buen conductor, pero la idea es que sea liviano para que alcance también a calentar. Miren que este es mucho más grande, ¿cierto? Y sin embargo también lo alcanza aquí a mantener. Bueno, ahora miremos este. ¿Qué pasó con ese? Porque está abierto. Por lo que está abierto, ¿no es cierto? No hay continuidad, ¿cierto? Como no hay continuidad, entonces, ¿qué pasa? Se pierde ahí la acción. Recuerden que todo lo que se genera aquí, toda la corriente que se induce, la corriente es un ¿qué? Es un flujo, ¿cierto? Un movimiento ahí mismo se pierde esa continuidad y cuando yo pierdo la continuidad aquí ya, ahí me lo sostiene el otro. Ese campo es lo suficientemente grande para que me lo sostenga aquí. ¿Listo? Sí, bueno, ahora. ¿Será que lo apagamos un momentico? Porque es que a mí me da angustia porque las pasadas se nos quemó. Sí, es que es bastante. ¿Te acuerdas con Katie? Se quemó. Entonces por eso. Porque cielo, esto ya se calienta y entonces ahí no está. No está caliente, se ha calentado mal esta. Bueno. Llega a calentarse esto. Sí, es para evitar que se nos caliente y se quema el fusible. Bueno, entonces sí. Estamos diciendo aquí que se induce ¿qué? Una corriente, ¿cierto? Se induce una corriente. Vamos a ver si esta corriente es lo suficientemente grande para ¿qué? Para encendernos la bombilla. Y vamos a ver qué diferencia hay entre este y este, ¿cierto? A ver, aquí ¿qué vemos? Pues que uno tiene mayor número de ¿qué? De vueltas, sí, de espiras que el otro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que dónde sea? Vamos, esperamos que primero esperamos que prenda, ¿cierto? ¿Cuál esperamos que prenda más? ¿Este o este? El delgado. El que tiene más vueltas. El de menos es que aquí no es de que esté grueso o delgado, sino que tenga mayor o menor número de espiras, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablamos del menor número de espiras y de mayor número de espiras. No, es solamente la comparación. ¿Sí? ¿De cuántas? Del número exacto. Que tenga mayor número de espiras. Listo, cielo, con el tema. Bueno, entonces yo lo ubico acá y ahí puedo observar que obviamente mientras más me acerco a quién, ¿cierto? Al campo aquí que está, aunque aquí ya sabemos que está el campo presente, obviamente ese campo también funciona con quién, con la distancia, ¿no es cierto? Entonces aquí yo veo, entonces miramos el encendido allí y vamos a mirar qué pasa con esta. ¿Qué sucedió? Claro, ¿por qué? Porque tiene mayor número de espiras, ¿cierto? Entonces, cuando hay un mayor número de espiras, la corriente inducida es ¿qué? Es mayor. No quiere decir que aquí no haya corriente inducida. No quiere decir eso. Solo significa que no tiene no es la suficiente para poder ¿qué? Encender el bombillo, ¿cierto? No es la que necesita él, está más cerca acá. Pero aquí, pues como tiene muchas más espiras, el número de espiras es un valor determinante en el campo magnético, que ya lo vimos, ¿cierto? Bueno, que lo vimos con algunos anoche.
¿cierto? Entonces decimos que es directamente proporcional ¿a qué? Al número de espiras, ¿sí? Al número de espiras. Y es lo que vemos aquí, perfectamente. Aquí se prende mucho más rápido y mucho más intenso, ¿cierto? Que este, que tiene menor número de... Me toca inclusive colocarlos al contrario, para que yo pueda... Miren, ¿ven? Entonces aquí puedo yo ver que depende de qué, del número de espiras. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿eso qué es? Inducción. Bueno, ahora, observemos este. Entonces aquí, cielo. Ojo con la chispa. ¿Principio de qué? De soldadura. ¿Cierto? Es el principio de la soldadura. Ahí hay un campo eléctrico, ahí se genera la chispa y es la que permite hacer ¿qué? La soldadura. Bueno, ¿listo? Práctica de, listo amor, inducción. Bueno, entonces hemos visto efectivamente cómo, ¿sí? Un elemento, bien sea un elemento imantado, sea un imán, o bien sea generado a partir de ¿qué? De un electroimán, nosotros podemos generar ¿qué? Inducir una carga. Bueno, listo. Muchas gracias. Lo que es algo que encuentran en la naturaleza. Exacto, y no te traía en combustión. En lugar de aprovechar el magnetismo. Mira, ese es el de repulsión. Este es de repulsión. Mira, aquí sí puedo ver perfectico cómo van unos para el otro lado. Porque mira, yo puedo ver cómo es, si es como estos se van parando aquí. Y en cambio los otros van de para el otro lado, mira. Mira, estos se van parando acá. Porque este es de repulsión. Miremos a ver. Porque, a ver. Este sí es el de atracción. A ver si vemos que la diferencia. El de atracción, entonces. En la confort. No importa, Se me olvida. mueve la guitarra, así se va bonito. Así. Sí, no, es que así se ve harto porque se debe pararse, pero entonces no tenemos la... Mira, ahí están, ahí uno los puede ver perfecto como por un lado ahí como les digo yo, por un lado se acuestan y por el otro lado se levantan. Porque miren, ahí están, ahí me muestra el polo. Pero lo que quiero es que veamos los dos, o sea, los de los dos imanes. Sí. Los de los dos imanes. Entonces, los de los dos imanes están acá. Ahí están los polos, ¿cierto? Y ahí está la configuración, que es... Ahí está. Entre ellos hay ¿qué? Atracción, en este caso. Este es de atracción, esta es la configuración que hay de atracción. Entonces miren acá está, esta configuración es totalmente contraria a esta que tenemos acá. Porque por un lado es la línea de entrada y por el otro lado son las de salida. Miren. ¿Miren? Si ven que cuando lo gira al otro lado pasa lo contrario, miren. Eso depende de qué, de quién entra y de quién sale, ¿cierto? Bueno, el otro es que, al contrario, ¿cierto? De entrada, ¿listo? Que nos hacía falta. Bueno. Espera que yo estoy mirando si nos queda bien, porque es que ahora nos toca aplicarle acá también. Están haciendo brujería. Dice, niño, está un poco serio. Ese es el nombre. Está un poco serio, yo Esa no es la sé. cara. El travieso. Bueno, por ahí sí se ve más o menos los polos, sí se ve la dirección de las... Pero también lo hacemos con uno solo para poderlo mirar. Listo. Ahí está. Ay, ¿verdad que se está con...? Bueno, entonces vamos... Está muy fino. Sí.